Muy buenas tardes a todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros en este Facebook Live. Yo soy David Carmona, coordinador de planeación y control de proyectos de Colectivo Trazo. En nombre de nuestra organización, te damos la más cálida bienvenida a esta sesión donde hablaremos de acciones sociales empresariales y pandemia. Desde Trazo hemos querido promover este espacio, pues comprendemos los retos que demanda esta nueva realidad, que ha llevado a las compañías a hacer muchos ajustes en su planeación estratégica y en la forma en que están manejando, entre otros muchos aspectos, la gestión de sostenibilidad. A todos los que nos acompañan a través de las redes sociales, les recordamos que Trazo es un colectivo social, civil y empresarial que completa 44 años de trabajo por Cartagena y Bolívar, y que nuestra gestión es posible de la mano de 26 de nuestras empresas afiliadas y organizaciones aliadas con las que sumamos esfuerzos por el desarrollo sostenible de nuestra región. Hoy nos acompaña un grupo de valiosas mujeres que lideran importantes procesos desde las empresas y la academia. Es un gusto tenerlas aquí. Vamos a iniciar con la presentación de cada una de ellas. En la tarde de hoy nos acompaña Lina Marrubo Salas. Lina es doctora en estudios interdisciplinares de género y responsabilidad social de la Universidad Salamanca de España. Actualmente es profesora de tiempo completo de la Escuela de Negocios de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Entre sus áreas de interés se encuentra la responsabilidad social empresarial y sostenibilidad, negocios inclusivos y verdes, género e inclusión, marketing social y verde. Lina alterna la docencia con consultorías empresariales y cuenta con una amplia experiencia de trabajo con comunidades vulnerables y el desarrollo de proyectos sociales. Lina, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, David. Un placer estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Nuestra otra invitada es nuestra directora Alejandra Espinosa Harris. Alejandra es la directora ejecutiva de Colectivo Trazo. Alejandra es administradora de empresas de la Universidad de Cartagena y es especialista en gestión humana y gerencia de proyectos de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. Cuenta con una amplia experiencia en liderazgo de equipos, gestión de programas sociales, gestión administrativa y gestión pública. Hace 7 años asumió el reto de la dirección de la Fundación Mamonal, hoy conocido como Colectivo Trazo. Alejandra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes, Lina. Feliz de estar aquí acompañándolos. Bien, a través de este espacio abordaremos el plano local e internacional de las acciones sociales empresariales que han adelantado algunas compañías en el marco de la pandemia generada por el COVID-19. Y con la participación de Sentia conoceremos cómo se ha transformado su gestión de sostenibilidad para adaptarse a este nuevo tiempo. Para abrir esta conversación, vamos a hacer una pregunta. Vamos a tener 3 invitadas. Nuestra tercera invitada se unirá más tarde a esta conversación. Esta pregunta inicial es: ¿cambió la pandemia la gestión de la responsabilidad social de las compañías? Vamos a comenzar por Lina. Lina, cuéntanos cuál es tu opinión. Bueno, para responder esta pregunta, lo primero es que hay que diferenciar entre los tipos de empresas. No es lo mismo hablar de una pyme que una multinacional e incluso entre los mismos sectores empresariales. Con lo cual la respuesta a esta pregunta es un depende. Pues hay que mirar cada caso en particular. Entonces yo lo voy a revisar desde el punto de vista de las empresas que ya previamente venían trabajando los temas de sostenibilidad y de responsabilidad social empresarial, pues estas han podido actuar de manera mucho más rápida porque ya conocen en qué aspectos deben actuar y con quiénes. Ahora bien, si nosotros lo observásemos desde las dimensiones de la responsabilidad social, de temas de ambiente, temas sociales y temas de gobernanza, podríamos decir que los temas ambientales han quedado de momento en un segundo plano. No quiere decir que no sigan siendo importantes, pero ha cobrado un mayor valor la dimensión social. Pues esto es debido pues a la urgencia que ha traído pues como tal la pandemia, lo cual ha hecho que las empresas pues se enfoquen muchísimo más y exploren todos sus esfuerzos en esta dimensión. Lo económico también sigue siendo importante pues porque ustedes saben que muchos de los efectos que ha traído esta pandemia en diferentes sectores empresariales, con lo cual es importante todos estos aspectos de una u otra manera se han movido. ¿Y cómo les traslado esto a un ejemplo en particular?
Hablo, por ejemplo, del sector textil. Si tú miras la agenda del sector textil antes de la pandemia, todos sus esfuerzos estaban enfocados en el tema ambiental, es decir, de buscar materiales más sostenibles, de disminuir su huella de carbono, de involucrar el tema de la cadena de valor. Pero ¿qué sucede después de pandemia? Pues la urgencia ocasionó que estos asuntos quedaran por lo menos a un lado y se enfocaran más en conservar o implementar acciones para sus grupos de interés más cercanos, que en este caso serían trabajadores o incluso en la misma cadena de valor. Entonces, eso es un ejemplo claro de eso que te acabo de decir. Ahora bien, si nosotros lo trasladamos a la gestión de la RCE, en efecto, también se ha movido. Eso significa que los esfuerzos se han concentrado en diseñar estrategias de respuesta corporativa ante la crisis. Y eso lo han hecho las empresas de manera muy interesante porque han identificado unos pilares estratégicos, y con esos pilares estratégicos han constituido comités de crisis con direcciones y gerencias, identificando aquellos focos que son de riesgo para poder aprovechar esos focos y convertirlos en oportunidades para poder dar soluciones al respecto. Con lo cual, de una u otra manera, sí cambia la gestión de la RCE porque cambian los temas prioritarios antes y después de COVID, y eso muy seguramente yo creo que lo veremos a mayor profundidad con el tema de materialidad a final de año. Muchas gracias, Lina, por tu respuesta. Alejandra, queremos conocer tu opinión al respecto a esta pregunta. No te escucha. Alejandra, tu micrófono. El micrófono, no te estamos escuchando. Hola, ¿me escuchan? ¿Ahora sí? Ahora sí, sí. Perfecto, bueno, gracias. Decía que digamos que coincido con algunos aportes que ya ha mencionado Lina en cuanto a hacer la diferenciación entre sectores y en niveles, digamos, de desarrollo de la responsabilidad social empresarial de las compañías. Sin embargo, podría, digamos, apuntar que la crisis del COVID-19 en realidad ha llevado a las empresas a acelerar sus programas de responsabilidad social empresarial y flexibilizar esas estrategias de sostenibilidad para ser capaces ante la emergencia de actuar de manera ágil y jugar un rol más protagónico en la asistencia social, humanitaria, sanitaria y por supuesto, en el proceso de reconstrucción de la economía. Las empresas en el territorio nacional, tanto colombianas como aquellas con capital extranjero con presencia en el territorio, yo creo que si hay algo que en medio de esta crisis han hecho de manera muy preponderante ha sido probar su solidaridad y responsabilidad con el país. Inmediatamente estalló la crisis sanitaria y por supuesto se empezaba a evidenciar las primeras consecuencias económicas, pues ya grandes empresas anunciaban importantes contribuciones económicas en temas pertinentes a lo que la emergencia demandaba. Sin contar adicional las jornadas de recaudaciones masivas que incluso nosotros en Cartagena hicimos una que fue la Donatón 48 horas por Cartagena y Bolívar, la que se realizó en Bogotá, la que se hizo en Barranquilla, pues también, digamos, las empresas respondieron y se sumaron a esos esfuerzos colectivos importantes apoyando muchos territorios. Esta coyuntura, digamos que ha visto a muchas empresas, nos ha permitido ver a muchas empresas llegando más lejos en sus acciones de responsabilidad social, lo que claramente nos muestra la evolución que ha tenido este concepto en los últimos años. Aunque siempre nosotros estamos tentados a asociar la responsabilidad social al tema de las donaciones, pues lo cierto, y ahí tengo que decir que es parte de la experiencia nuestra en los últimos 5 años, es que esa noción de responsabilidad social va mucho más allá de esas donaciones y las relaciones públicas. Hoy hablamos de proyectos de impacto, de inversión social, donde se espera, digamos, una medición de impacto y movilización real de indicadores. Esta pandemia, yo insisto en que ha sido un escenario de evidencia, ha sido un escenario que nos ha permitido, digamos, ver con gran relevancia el compromiso de la empresa por mantener un comportamiento corporativo que yo lo llamaría autoexigente con todos sus grupos de interés, con todos sus stakeholders, la comunidad, los empleados, los proveedores.
y recientemente Merco presentaba datos que así lo señalaban, el monitor de reputación corporativa que realiza Merco. Creo que las empresas han estado, digamos, de una manera muy ágil, muy pertinente, siendo soporte positivo en la emergencia. Ya, digamos, superando el tema de las áreas de influencia, de las áreas estratégicas de intervención e interés propias de su estrategia y, digamos, siendo mucho más amplios en la atención directa con los clientes, los proveedores y los empleados. Eso en realidad ha sido una muestra muy grande de lo que el sector empresarial ha podido apoyar en la contención de los impactos negativos de la pandemia. Gracias, Alejandra, por tu respuesta. Y queremos darle una cordial bienvenida a este espacio a la doctora Jessica McMaster, que ya se ha unido a nuestra transmisión en vivo. Buenas tardes, Jessica. Jessica McMaster es vicepresidenta de Excelencia Corporativa de Sentia, una de nuestras empresas afiliadas a Trazo. Ella es cartagenera, estudió psicología en la Universidad Javeriana de Bogotá, con estudios de posgrado en gerencia hotelera de lujo en la Academia Accor Hospitality y alta dirección de empresas en INALDE. Cuenta con estudios de liderazgo estratégico con las universidades de Notre Dame y Cornell, relaciones públicas en INAFIT y gerencia de inclusión en la Universidad de Negocios de Rodman School de la Universidad de Toronto, Canadá, entre otros. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria de servicios, consultoría organizacional, hostelería y manufactura, en empresas como Consulcidio, Training Consulting International, Hotel Sofitel Santa Clara, Cartagena, Human Capital y actualmente en Sentia. Jessica, muy buenas tardes. Hola David, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Hola a todos los panelistas, me encanta estar con ustedes. Jessica, estábamos arrancando con nuestra batería de preguntas y esta pregunta inicial va para ponernos en sintonía con lo que es este evento de acciones sociales empresariales y pandemia. ¿Cambió la gestión de responsabilidad social de las empresas por lo que sucedió con esta pandemia? Pues mira, David, yo no me atrevo a afirmar que cambió en todas las empresas, pero lo que sí es cierto es que la pandemia ha sido un llamado a cambiar, ¿no? Ha sido un llamado importantísimo a reorientar las estrategias de responsabilidad social de cara a las nuevas necesidades y los nuevos requerimientos de los grupos de interés, como se han llamado las comunidades, los clientes, la cadena de valor. Entonces, sí, la respuesta es sí. Por lo menos en Essentia fue un cambio radical y yo diría que más que el cambio es como la capacidad de cambiar, ¿sí? Digamos que en este caso la afirmación debería ser qué tan capaces de cambiar estamos siendo las empresas, qué tan resilientes estamos siendo y qué tan reactivos positivamente hablando estamos siendo para poder atender las necesidades reales de la sociedad. Muchas gracias, Jessica, por tu respuesta. Bueno, entonces ahora, de acuerdo a lo que tenemos en la estructura de nuestro panel, vamos a analizar el panorama de acciones sociales empresariales desde lo sucedido en Cartagena y por eso le haré un par de preguntas seguidas a Alejandra, la líder de Colectivo Trazo. A través de esta organización se han articulado varias iniciativas a nivel local y por eso, Alejandra, la pregunta que sigue es la siguiente. ¿Qué acciones sociales específicas y diferenciadoras han desarrollado las empresas en Cartagena en el marco del COVID-19? Bueno, desde que estalló la pandemia del coronavirus, son muchas las empresas que han anunciado medidas específicas para de esta crisis como parte de su responsabilidad social empresarial. Esas iniciativas pues han variado y según la naturaleza de la organización, desde donaciones materiales a prestaciones de servicios gratuitos, generación de contenido digital y el acompañamiento, por supuesto, a las comunidades que han estado, digamos, en una condición especial de afectación. Las compañías han puesto el foco en el bienestar social y creo que Lina lo mencionó en el arranque de esta conversación,
y en el tema, y digamos en específico, ha estado, digamos, muy enfocado todo el tema de inversión, por supuesto, a los temas de salud, con equipos biomédicos, a necesidades, a atender directamente las necesidades de la población más afectada, con ayudas humanitarias. Ha estado también el Frente de Educación presente, no con, digamos, con tanta fuerza como de pronto salud y ayudas humanitarias, pero sí ya digamos, se empezaron a desplegar campañas pedagógicas justamente entendiendo de que esta pandemia también demanda la movilización de otros comportamientos. Yo quisiera resaltar la velocidad de reacción e innovación de las empresas para responder ante esta crisis y voy a señalar algunos ejemplos que me parecen muy valiosos y poderosos. Uno, un ejercicio de reconversión del modelo de producción, como lo hizo Ajover, que pasó muy rápidamente a fabricar, digamos, caretas a gran velocidad, dotando a muchas entidades con elementos de protección. Otro ejemplo, y aquí lo tenemos presente, seguramente ya lo va a contar con mayor detalle, yo no voy a profundizar, es la generación de alianzas con la cadena de valor, es un ejemplo de Sentia. Ellos diseñaron un modelo que articulaba a sus proveedores, aliados con su producto y generaron, digamos, proyectos de provisión de elementos de protección y ayudas biomédicas que más allá de solo generar, digamos, la dotación de bienes o la donación de bienes que tanto se necesitaba en medio de la pandemia, pues también generó valor en todos los actores involucrados en términos de conocimiento, de encadenamiento y adicional, pues apoyó a esas compañías que estaban inmersas en el proceso. Pongo el ejemplo de la ropa médica, de la fabricación de la tela y de la confección, pues también le significó para esas empresas un negocio que ayudaba en su proceso de reactivación económica. Destaco también los ejercicios de acciones colectivas empresariales para ayudas humanitarias. Pues en el país se dieron varios modelos. Aquí localmente, y cito el ejemplo de la campaña Entre Todos Nos Protegemos, una campaña, por supuesto, que hicimos propia, pero que hicimos en alianza con Andy y con muchas empresas, 33 empresas y 134 personas que se sumaron, permitieron, digamos, bajo un elemento coordinador, facilitar el cumplimiento de las medidas de aislamiento, garantizando alimentos a personas en situación de vulnerabilidad económica y social. Y aquí, digamos que esto es algo poderoso, de dejar de ver solo la ayuda humanitaria como el asistencialismo, sino como una medida de refuerzo a las medidas que la autoridad local impartía en términos de salud pública. También pues tenemos, digamos, ya otros ejemplos que no son solo locales, tienen, digamos, efecto local, pero se desarrollan también a nivel país, como los ejercicios de adopción de ayudas a negocios más pequeños en dificultades, recientemente lanzado por la ANDI, la Liga del Rescate de la ANDI, una iniciativa para postular empresas que quieran ayudar a rescatar o que necesiten ser rescatadas para evitar la quiebra o el cierre de muchas de ellas. Y un enfoque que ha estado, digamos, muy presente, y es el tema de la autoprotección o la mirada hacia a los stakeholders más cercanos, como son los empleados, y es la protección del empleo. Pongo ejemplos como el de Grupo Sura, en donde, digamos, esa fue una de las decisiones, y retener y mantener en medio de estas circunstancias más de 30.000 colaboradores, que en Colombia son 20.000, pues también es un esfuerzo supremamente valioso en medio de la crisis. Como, digamos, estos ejemplos que he citado son una muestra del rol empresarial ha sido determinante en términos de oportunidad, articulación e impacto en medio de esta pandemia. Gracias, Alejandra, por tu respuesta. No alcanza uno a veces a dimensionar todo lo que está haciendo una empresa en pro de salir adelante en esta crisis. Muy interesante de los esfuerzos que se están haciendo. Tengo otra pregunta para ti. ¿Qué rol ha jugado el sector social en Cartagena en la atención de la pandemia? Hablemos del sector social. Bueno, el sector social en esta pandemia ha jugado un rol fundamental en el trabajo directo con las comunidades, también como un articulador de apoyos del sector público y privado. Nosotros realizamos un ejercicio de documentación con Cartagena Como Vamos, donde mostramos todo el apoyo que el sector social y empresarial le estaba dando
a la ciudad para responder ante la pandemia y encontrábamos que la velocidad de respuesta, de reacción de lo privado fue supremamente superior en términos de tiempos y cantidades que lo público. Y bueno, tenemos que tener claro de que no, la dimensión, la capacidad del Estado es mucho mayor, nunca será comparable, digamos, en este caso, desde lo local con lo privado, pero bajo la dimensión de lo que fue posible se lograron grandes aportes oportunos en medio de esta emergencia. De acuerdo a las capacidades, a las posibilidades organizacionales y el expertise, el sector social estuvo apoyando la recaudación de fondos y ayudas, estuvo organizando logísticas de entregas y distribuciones en sectores críticos de manera directa y facilitó el apoyo de privados en el trabajo comunitario, teniendo en cuenta, digamos, que estas organizaciones sociales, pues en la base comunitaria, digamos, ya gozan de un relacionamiento, de un respeto, de un reconocimiento. Y cito ejemplos donde además hay otro elemento poderoso y fue la coordinación de esfuerzos, y es lo que sucedió en Barú. En Barú, organizaciones importantes como Fundación Hernán Echavarría, como Fundación Puerto Bahía, como Fundación Santo Domingo, y tal vez se me escapa alguien, lograron hacer una coordinación de esfuerzos importantes para garantizar que ese territorio durante un determinado periodo tenía resuelto todo el tema de ayuda humanitaria para garantizar que se cumplieran las medidas de aislamiento. Lo anterior pues refleja lo positivo y todo el rol que ha jugado el sector social en términos de facilitar las medidas que incluso desde lo público se están impartiendo. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que también hay unos retos, o sea, también ha sido evidente, ha habido una afectación en el sector social y digamos que aquí lo dividiría como el de base comunitaria y ese sector social como entidades sin ánimo de lucro. Y en la base comunitaria hay una necesidad de fortalecimiento en el desarrollo de liderazgos y, por supuesto, en medio de estas circunstancias, una capacidad de respuesta tecnológica. Por el lado de las entidades sin ánimo de lucro, pues también las operaciones se han visto afectadas por la suspensión de proyectos, el redireccionamiento de recursos de sus aportantes, pues por supuesto por la prudencia en medio de las circunstancias y por el redireccionamiento a los temas que se volvieron prioritarios en medio de la crisis. Entonces, sí, su rol ha sido fundamental, pero también han tenido unas afectaciones estas organizaciones sociales. Muy interesante este análisis que haces, Alejandra, de todo lo que ha hecho el sector social en Cartagena. Muchas veces las personas no se imaginan todos estos esfuerzos que se están haciendo y todas las organizaciones que están comprometidas porque Cartagena salga adelante. Alejandro, una última pregunta. ¿Qué piensas tú que está cambiando la gestión de la responsabilidad social de las empresas, de las compañías aquí en Cartagena? ¿Qué crees tú que ha sido ese elemento predominante que hoy está marcando ese derrotero? Bueno, como lo decía Jessica hace un momento, yo no me atrevería a afirmar cambiar, yo utilizaría el término evolucionar. Yo creo que el comportamiento no es homogéneo, ya lo mencionábamos con Lina en el arranque. El ejercicio de la responsabilidad social empresarial es diferente y tiene diversos niveles de alcance de acuerdo a los sectores, a la madurez del gobierno corporativo. Sin embargo, creo que acá en la ciudad aún no somos tan conscientes del alto nivel de compromiso empresarial local más allá de los cumplimientos legales. Tenemos empresas grandes muy comprometidas y así empresas también no tan grandes, pero que si vemos sus contribuciones en función de los ingresos, pueden tener incluso porcentajes más altos de compañías con aportes económicos voluminosos. Esto es un poco para decir que la comparación odiosa de la inversión social por cantidad de recursos o donaciones realizadas no puede, digamos, verse desde ese solo frente. No solamente considerar las donaciones netas, pues porque estamos castigando a los pequeños si solo medimos en peso. Esto tenemos siempre que contrastarlo, digamos, con lo que significa en términos de esfuerzo para esa compañía. Y más allá de lo económico, es sacrificar el impacto, pues solo, digamos, el monto es necesario para tener inversiones importantes, pero no necesariamente pertinentes. Entonces, sí es importante, digamos, tener muy claro
la pertinencia de las inversiones para generar impacto, y reitero que en el tema de la pandemia, si hay algo que ganamos fue la flexibilidad, que permitió ser más sensibles a circunstancias del territorio y menos apegado a los planos o intereses corporativos, que no está mal, en la normalidad está bien, porque digamos eso tiene que ser estratégico para la compañía, pero esa flexibilidad en medio de las circunstancias que vivimos ha permitido acercarnos más a esa realidad con la que todo el tiempo hemos vivido. Resalto que la concepción de la responsabilidad social empresarial, como ya lo he mencionado, tiene un elemento que a mí me parece muy poderoso, y es ese comportamiento corporativo que ya lo señalaba, autoexigente. De ahí el término que ya usan muchas compañías para nombrar a sus colaboradores como ciudadanos corporativos, imprimiendo con ello el sello de corresponsabilidad y la pedagogía alrededor de migrar de habitantes a ciudadanos que requiere cualquier territorio. Estas filosofías corporativas hoy no se están limitando a las empresas y a los colaboradores, sino que la están haciendo extensiva a todos, digamos, sus stakeholders, a la comunidad, a los proveedores, y por ende todo el ejercicio estratégico de responsabilidad social empresarial, pues también se ve permeado. Y eso es otro de los aspectos, a mi parecer, habla muy poderosamente de lo que ha sido la evolución del concepto de responsabilidad. Alejandra, muchas gracias por tus aportes, por tus opiniones, considero muy valiosas. De verdad que a veces uno no alcanza a dimensionar las cosas que están pasando y cómo de verdad estos elementos que parecen críticos en cada una de las épocas hacen cambiar la forma de pensar. Y como tú bien decías ahorita, el ciudadano corporativo, que es en representación de las organizaciones a nivel social, como reconocernos como ciudadanos. Antes de continuar con nuestro siguiente bloque de preguntas, quiero enviar un saludo a todas aquellas personas que se conectan a esta hora por nosotros por Facebook Live. Les invitamos que si tienen preguntas para cualquiera de nuestros panelistas en la tarde de hoy, por favor nos las escriban, y pues al final de las intervenciones procederemos a leer sus preguntas. Vamos entonces ahora a conocer qué pasa en la escena internacional, este panorama internacional que también está envuelto en la misma situación que estamos nosotros aquí en Cartagena. No podemos considerarnos aislados de esta realidad. Esta es una crisis mundial, y para eso, con Lina Marugo, que es profesora e investigadora de la Escuela de Negocios de la Universidad Tecnológica de Bolívar, vamos a explorar ese panorama. Lina, ¿qué acciones específicas y diferenciadoras se han observado en el plano internacional frente a todo lo que está pasando en el tema de la responsabilidad social empresarial? Muchísimas gracias, David. Yo lo primero que tengo por decir antes de hablar de acciones diferenciadoras es decir que ninguna acción que realicen en estos momentos las empresas debe ser minimizada. Es decir, cualquier tipo de aporte, por muy pequeño que sea, está contribuyendo grandemente al tema del cambio social, así sea muy pequeñito que sea, porque ya vimos en el caso, por ejemplo, de los efectos económicos que ha tenido como tal la pandemia. Con lo cual, algunas acciones, y las voy a resumir porque además es un patrón, ¿no? Hay algunas empresas y algunas compañías que han adoptado o ayudado a negocios más pequeños en dificultades. Esto lo que muestra es bastante el tema de solidaridad entre a veces las mismas empresas que son, por ejemplo, tienen una capacidad de pronto mucho mayor, a diferencia, por ejemplo, de otras empresas mucho más pequeñas. Y eso lo podemos ver claramente cuando las empresas rastrean su cadena de valor. Es muy fácil de pronto identificar ese tipo de oportunidades. Las acciones, por supuesto, y en este caso los presupuestos han sido volcados en cuestiones urgentes. Ya lo ha dicho Alejandra por el tema de la urgencia y la demanda en temas de mercados, en temas de agua, en temas de vacunas, pero más allá, o sea, es decir, muchas empresas se han volcado principalmente en este tipo de escenarios. Pero lo que yo quiero resaltar y que me parece bastante diferenciador es la capacidad instalada que están haciendo muchas empresas que de pronto no se movían en el sector de salud y han dejado a sus regiones laboratorios para
investigación, no solamente en salud, sino para otro tipo de investigaciones. Eso a mí me parece importante porque es una manera interesante de aportar a las ciudades. Y es una demanda que ya se le venía haciendo a las empresas que aportaran a los temas de ciudad. Y esas donaciones a través de esos laboratorios definitivamente son unos espacios que les quedará en el futuro a las ciudades, con lo cual eso es otra cuestión que sí me gustaría resaltar desde el punto de vista de las acciones diferenciadoras. Aquí en nuestro país, eso a nivel internacional ha sido muy, muy frecuente, y aquí también en nuestro país hemos visto algunos casos. Otro aspecto que aquí sí quiero también como resaltar es el apoyo de las multinacionales a mercados emergentes. Entonces, se han dado cuenta de que hay unos países, por ejemplo, que son mucho más vulnerables que otros y requieren el apoyo de estas multinacionales. Y ha sido así el caso. Por ejemplo, Colombia ha sido beneficiaria de algunas multinacionales en temas de apoyo a esa población vulnerable. Y población vulnerable de todo tipo, no población solamente que está en situación de pobreza, sino desde adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros, ¿no? Entonces, y eso también se ha visto reflejado en el trabajo trabajo mancomunado con organizaciones locales sociales, que ya previamente hablaba Alejandra. Eso me ha parecido fantástico, porque si antes se demandaba que las empresas trabajaban colaborativamente a través de diferentes sectores, es decir, no trabajaban individualmente para poder realmente llegar a más gente, con esta pandemia se reforzó la importancia de que las empresas trabajaran colaborativamente con sector social, sector público, gremios, y eso ha sido fantástico, lo cual nos va a dejar, y a mí me alegra mucho porque eso te da un buen futuro, por lo menos para que no haya excusa más adelante de que no se puede realmente hacer las cosas de manera rápida. Entonces, también quería como resaltar esa parte. Lo otro interesante es que, en efecto, la responsabilidad social empresarial, y siempre hago también ese énfasis, al igual que Alejandra, nunca hay que verlo desde el asistencialismo. Es decir, si hay una parte interesante desde la responsabilidad social, que es la acción social, la filantropía y todo lo demás, pero hoy en día se utiliza mucho el tema de valor compartido. Entonces, muchas empresas han entendido cómo incorporar el tema de valor compartido en sus prácticas y en sus acciones. Entonces, por ejemplo, ya tú ves que muy seguramente empresas prefieren mejor no darles dinero, no darles mercado, sino que darles herramientas a estos grupos para que ellos salgan adelante. Entonces, por ejemplo, conozco el caso de una empresa que para promover el tema de generación de ingresos en una comunidad, por ejemplo, indígena, pues le entregó unos hilos para que estas artesanas mujeres pudiesen salir adelante y vender su producción y siguieran trabajando. Y esto empodera muchísimo más a las comunidades, que de pronto solamente mirarlo desde el punto de vista del asistencialismo. Eso también me parece supremamente importante y que hay que destacar como acción diferenciadora. Lo otro es la capacidad también de trabajos entre sectores. Es interesante cuando sale una iniciativa loca de un momento a otro, sale esta empresa de transporte, sale esta empresa de comida, se unen y enseguida, o sea, esa capacidad ha sido realmente fantástica. Y como para no extenderme un poquito más, otra cuestión que sí quiero también destacar es la capacidad que ha tenido muchas de las empresas. Por ejemplo, hoy en día muchas empresas, por el tema de universidad corporativa, tienen plataformas electrónicas para el tema de educación. Y muchas de estas empresas han puesto a disposición de poblaciones vulnerables estas plataformas de formación para el trabajo, lo cual es supremamente importante el tema de educación hoy en día, porque tenemos que brindar herramientas a estas personas vulnerables en estos momentos para que salgan adelante después de la pandemia. Gracias, Lina, por ese interesante análisis. Creo que tu respuesta se conecta con la siguiente pregunta, y es, digamos que de acuerdo a esa experiencia, los estudios que ustedes han hecho, ¿qué buenas prácticas se observan en el plano internacional y que deberían tenerse en cuenta para que nuestras empresas nacionales y locales apliquen? Ok, muchas de las iniciativas a nivel internacional se pueden replicar sin ningún problema aquí en nuestro país, sin ningún problema. La cuestión con el tema de las ideas o las buenas prácticas es, mi recomendación para el caso de las empresas locales, es que hay que mirar las capacidades que tenemos. Porque no necesariamente ayudar a los demás implique dar dinero. Yo tengo unas capacidades instaladas y veo de qué manera puedo
colaborar en lo que está sucediendo en esta pandemia. Y yo creo que la última pregunta muy seguramente hablaré cómo hacerlo. Pero saber qué sabemos hacer, qué capacidades tenemos, hasta dónde podemos llegar, qué alianzas podemos hacer para que nuestra acción tenga ese efecto multiplicador y ponerlas a servicio de los demás. De una u otra manera, eso también es valor compartido. Entonces, algunas de las buenas prácticas se pueden ver desde diferentes sectores. Por ejemplo, el caso, por ejemplo, de una plataforma muy conocida, eBay, abrió su plataforma para más de 200 empresas pequeñitas que no tenían cómo pagar, pero activó el tema de comercio. ¿Y qué significa? Que muy seguramente en estos momentos tú lo haces como inversión social, pero más adelante esas empresas pequeñitas a las cuales le diste tú la oportunidad van a seguir contigo, porque han determinado de que eso ha sido una excelente oportunidad para comercializar y para abrir. Entonces, es el efecto multiplicador que tiene cada una de estas acciones. Les pongo el caso puntual. El caso, por ejemplo, del sector bancario, que he también notado que hay unas empresas muy líderes a nivel internacional y que le han apostado al tema de educación, es que es importante ahorita también invertir en proyectos de investigación y de innovación. Y las universidades a nivel internacional y también en nuestro país tienen la capacidad para hacerlo. Entonces, muchos de esos dineros también se puede involucrar en este tipo de proyectos. Entonces, no es más que seguir aliándose, seguir aprovechando todo el tema de capacidades. Entonces, esto a mí me parece como importante. Otra parte que me gustó también es que de pronto tú estás viendo como empresa que tienes una flota de transporte y no la estás utilizando en estos momentos, pues ponla al servicio de los demás. De una u otra manera, nuevamente vamos a repetir lo mismo, el tema de capacidades. Son algunas como de las buenas prácticas que he identificado. Y lo otro es que hay que poner muchísima atención porque con eso se vienen unos retos interesantes. Y es el tema de salud mental, todo el tema de digitalización. Ya hay empresas que tienen en esto un bagaje de años porque ya venían trabajando muchos de estos aspectos. Entonces, lo que hay es que colocar al servicio de los demás estas capacidades que hay, porque si no, no vamos a salir adelante después de que pase el tema de la pandemia. Muchas gracias, Lina, por ese importante aporte. Gracias. Finalmente, y tratando de conjugar todo eso que has mencionado, en tu opinión, ¿cómo se está dando toda esta gestión de la responsabilidad social empresarial a nivel internacional en el marco de la pandemia, de acuerdo a las investigaciones que la universidad está realizando? Bueno, tal como lo dije, eso se refleja en el tema de prioridades. Desde el punto de vista de la gestión de la responsabilidad social, y los que han trabajado en temas de gerencia de sostenibilidad saben que una de las primeras cosas que hay que hacer es el tema de mapeo de grupos de interés, asuntos que son relevantes. Entonces, esas priorizaciones están moviéndose constantemente. Entonces, pudiésemos decir que esa ha sido como la forma que ha cambiado en el tema de gestión de la responsabilidad social. Pero lo que sí puedo decir y lo que sí puedo confirmar es que este es un momento súper interesante, es lo que llamamos nosotros en la academia cuando hablamos de innovación, de momentos disruptivos. La pandemia es un momento de disrupción, en donde ahorita todo es posible, donde la creatividad necesita ser explotada al máximo, donde necesitamos pensar, crear, diseñar oportunidades, y esto ha logrado eso. Es decir, si antes estábamos de pronto muy conformes, muy más bien como caminando lento, ahora todo es muy rápido. Entonces, yo creo que en ese sentido, eso es lo que ha sucedido. Se ha puesto de manifiesto de que ya las empresas no pueden evadir la responsabilidad social que hay porque hay muchos desafíos, tanto sociales como económicos como ambientales, y saben que es necesario que ya comencemos a dar ese vuelco al tema de responsabilidad social y de sostenibilidad empresarial. Muchas gracias, Lina, por traernos ese contexto internacional a esta conversación esta tarde de hoy. Le recordamos a todos que estamos en nuestro panel de acciones sociales empresariales y pandemia, y seguimos saludando a todas aquellas personas que se conectan con nosotros a través de Facebook Live, a Oriana Martínez, a todos los docentes de la Universidad Tecnológica de Bolívar que están presentes. Por aquí vemos también presentes a algunos empleados de la empresa Esentia, están mandando sus saludos, que están conectados con nosotros en esta transmisión. Bien, y queremos entonces ahora
conocer de manera específica con un ejemplo de una empresa cartagenera, que es Esentia, una empresa 100% colombiana que pertenece al grupo empresarial de Ecopetrol. Es la primera exportadora de productos de manufactura en Colombia y tiene su planta principal aquí en la ciudad de Cartagena. Tiene sede en Bogotá y en Lima, Perú. Entonces, queremos entonces conocer esa experiencia. Jessica, ¿qué tuvo que replantear la empresa en su gestión de sostenibilidad en el marco de esta pandemia? Bueno, David, mira, entendiendo la sostenibilidad, como decía Lina ahorita, en sus tres dimensiones, la económica, la social y la ambiental, Esentia lo primero que tuvo que hacer fue digitalizarse, virtualizarse, ¿no es cierto? Nosotros lo primero que tuvimos que hacer fue meter a toda la gente en sus casas y tenemos hoy en día el 60% de nuestros colaboradores trabajando home office completamente cuidados y resguardados, siendo ellos pues nuestro principal recurso y nuestra principal responsabilidad. Entonces, lo primero que hizo Esentia desde la sostenibilidad fue proteger a sus colaboradores y darle todos los recursos necesarios para que puedan operar desde sus casas con la comodidad y la seguridad que se necesita para poder seguir produciendo, seguir generando soluciones para el mundo del plástico, que es lo que nosotros hacemos. Adicionalmente, pues claramente tuvimos que revisar nuestra estrategia de sostenibilidad y decir, bueno, señores, aquí el orden de los factores se cambió y nos toca revisar las prioridades actuales. Y eso fue muy rápido. A mí me parece muy interesante lo que se estaba mencionando y me gusta mucho que Lina haya hecho esa introducción previa porque fue como si nosotros le hubiéramos preguntado a Lina qué tenemos que hacer. O sea, realmente lo que hicimos en Esentia fue activar muy rápidamente la capacidad de innovación principalmente, conformando un equipo de alrededor de 20 profesionales multidisciplinarios de todas las áreas, o de muchas áreas de la compañía, y fue como un acuartelamiento en primer grado en el que dijimos, tenemos que poner todas nuestras capacidades al servicio de la situación, al servicio de la generación de soluciones. Y fue un proceso absolutamente maravilloso. Yo me siento profundamente orgullosa de haber vivido esa experiencia porque me siento muy afortunada, porque fue ver a muchos profesionales de distintos niveles de la compañía, de distintas profesiones, de distintas áreas, poner todas sus capacidades al servicio de la generación de soluciones. Y la premisa que nos pusimos fue decir, tenemos que lograr generar una gran diferencia, un gran impacto basados en nuestro producto. Entonces, pues la estrategia de responsabilidad social de Esentia ha estado orientada principalmente a la educación, pero también ha estado orientada a la economía circular, y nosotros lo que hemos dicho es, nosotros somos responsables de hacernos cargo de los impactos ambientales que puedan tener los productos que se fabrican con nuestras resinas. Y de repente surge el COVID y de repente decimos, bueno, señores, reaccionemos rápidamente y redirijamos la inversión social, la priorizamos y finalmente dijimos, nos tenemos que enfocar en generar soluciones. Y eso fue lo que hicimos y hoy en día, pues, ahorita seguramente me darás el espacio para darte algunos detalles de las estrategias, pero hemos logrado ayudar alrededor de 600.000 personas en todo el país. Un gran reto, Jessica, mantener funcionando a la primera empresa exportadora de manufacturas de Colombia, ¿cierto?, en esta crisis, pero lo lograron. Ha sido un ejemplo para toda la nación. Quiero conectar este pensamiento con esta segunda pregunta. ¿Qué acciones ha desarrollado la empresa hasta el momento y cuál ha sido su impacto? ¿Cuáles son esas acciones diferenciadoras que han podido implementar para poder mantenerse durante esta época de crisis durante la pandemia? Mira, David, lo primero que Esentia hizo fue convocar aliados, y yo creo que ahí, en el concepto de generación de valor compartido que mencionaba Lina, la generación de alianzas es súper fundamental para lograr un mayor impacto. Nosotros mapeamos muy rápidamente cuáles eran los jugadores claves en el país que no necesariamente hacían parte de nuestra cadena de valor
y quiero traer el ejemplo específico de todo lo que hicimos con Arturo Calle, que fue un caso que a mí me parece que es un caso emblemático para para todas las industrias en Colombia, y es de tener la capacidad de identificar rápidamente quién está en condiciones de hacer qué y hacer el link, ¿no? Yo creo que el reto de generar relaciones de valor fue muy interesante. Llamamos a Arturo Calle y le dijimos, señor, nosotros estamos en condiciones de donar la materia prima con la que se fabrica la tela no tejida de la ropa quirúrgica y los tapabocas, la podemos donar para la fabricación de un número que ahorita le voy a especificar cuánto fue, pero fue muy grande, de kits de ropa médica. Usted está en condiciones de hacerlo, porque nosotros veíamos en las noticias en los primeros momentos que Arturo Calle dijo, voy a cerrar, o sea, me estoy quebrando, ¿qué voy a hacer? Entonces, digamos que fue muy fácil decir, bueno, vamos a retarlo, vamos a hacer ropa médica, y generamos una alianza con Biobolsa, que es cliente nuestro. Biobolsa produjo la tela y Arturo Calle produjo la ropa. La donación de Sentia fue el material, pero también ayudar a esos empresarios a cubrir sus costos y poder pagar la nómina de las personas que trabajaban en esas empresas, para poder contribuir y que finalmente pudiéramos materializar esa iniciativa. Entonces, lo principal es decir, generación de alianzas. Eso fue lo más importante. 35 actores de distintas industrias, de distintas empresas, de distintos tipos de líneas de negocio, y los convocamos. Con esa línea de generar esas alianzas, nosotros hicimos la fabricación de 130,000 kits de ropa médica. O sea, el número no es nada despreciable, ¿no? Son 130,000 kits de ropa médica que van dirigidos a los médicos, pero también a proteger a las personas que están en contacto con la enfermedad. Digamos, por ejemplo, hicimos una donación muy grande a la Policía Nacional, porque nadie pensaba que los policías también están súper expuestos, y ellos están teniendo que controlar todo el movimiento masivo de la gente en los barrios y en las ciudades. Entonces les hicimos una donación muy grande, pero también hicimos 600,000 unidades de caretas de protección full face, las caretas plásticas que hemos visto que se utilizan, 96,000 litros de alcohol antiséptico glicerinado y 1,000 kits de válvulas para los respiradores, porque entre otras cosas todo el mundo pensaba en los respiradores, pero nadie pensaba en las piezas que se necesitan para hacer funcionar los respiradores. Y ahí entonces, pues entrábamos nosotros con el polipropileno, que es nuestro producto principal, y nos unimos con universidades, con el Instituto del Petróleo, con Ecopetrol, con muchos jugadores, para lograr que se generaran estas válvulas. En suma, como les comentaba al principio, estamos beneficiando a 600,000 personas en el país. Y un comentario que quiero hacerte muy interesante, David, es que tiene relación también con algo que dijo Lina. El tema no tanto es la plata como el impacto. Y nosotros realmente Sentia, en su momento, el presupuesto de responsabilidad social de Sentia no era tan grande, porque obviamente nadie tenía previsto que esto iba a pasar, y no había una prioridad así de grande. Y dijimos, ¿cómo administramos, entre comillas, la escasez? ¿Y qué decidimos? Nosotros tenemos la opción de comprar todas esas cosas, ¿sí? Esas ayudas y esos artículos, y donarlas. Pero también tenemos la opción de producirlo, ¿no? Producirlo con nuestros propios materiales, y ese fue el gran reto que finalmente terminó impactando a un montonón de gente más de lo que hubiéramos podido hacerlo si hubiéramos comprado el material o comprar las cosas hechas. Entonces, desarrollamos capacidades de innovación, de producción, de relacionamiento, etcétera. Y hoy en día, pues claramente el presupuesto de responsabilidad social está mucho más enfocado hacia lo social, que digamos que, yéndonos a la pregunta que tú haces, ¿qué cambios se hicieron? Pues hicimos un giro completo. Nosotros en salud teníamos una porción muy pequeñita, y ahora dijimos, salud es la gran prioridad, y pues estamos reenfocando todos los esfuerzos hacia allá. Jessica, muy interesante eso que nos cuentas, de verdad, cómo cambió, cómo involucraron a toda esa cadena de valor y cómo pudieron generar, así como tú dices, haciendo un buen uso de esos recursos, maximizar y potenciar
a esos públicos de interés que ahora entendieron que no solamente eran unas comunidades vecinas a su planta de producción, sino que entendieron que socialmente debían impactar a un mayor número en la sociedad. Muy interesante ese ejemplo que nos cuentas. Finalmente, quiero hacerte una pregunta que se conecta con todo eso que nos estás comentando, y es, a futuro, ¿cómo cambia este escenario la gestión de responsabilidad social en Esentia? Bueno, David, mira, yo quiero ahí traer a colación un aspecto sobre el que quiero llamar a las empresas en Cartagena específicamente, y es que la prioridad de Cartagena y de todas las empresas, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Esentia, debe ser la recuperación de la ciudad. O sea, claramente, Esentia se siente absolutamente comprometida con jalonar a las personas, a aquellas empresas que se han visto tan afectadas, esas industrias que se han visto tan afectadas por esta crisis económica, hablando de los restaurantes, por ejemplo, de los hoteles, de la economía informal, etcétera. Yo quiero hacer un llamado a las empresas, a la industria cartagenera, esas empresas que nos hemos visto mucho menos afectadas por la situación, a hacernos cargo de lo que nos corresponde en la recuperación de la ciudad. No podemos ser indiferentes, no podemos ignorar, por ejemplo, iniciativas como SOS Cartagena, Alimentación Saludable, que no sé si la conocen, pero quiero traerlo a colación porque es una iniciativa espectacular que está uniendo a los restauranteros para producir alimentos para las comunidades más vulnerables, pero también para permitir que esas personas que trabajan en esa industria puedan seguir trabajando y seguir manteniendo sus propias familias. Yo creo que la obligación de las empresas cartageneras, incluso de las empresas a nivel nacional, es cómo todos podemos sumar, es ver cómo podemos sumar capacidades para que Cartagena se recupere mucho más rápido de lo que se recuperaría si no fuera así. Y obviamente, pues, la estrategia de responsabilidad social de Esentia y de las empresas del grupo empresarial de Ecopetrol que están que tienen sede en Cartagena, pues se está volcando hacia eso, hacia ayudar a entidades como el Aviario Nacional, como por ejemplo el Hospital de Serena del Mar, que tenemos que habilitar muy rápidamente para que pueda entrar a ejercer su rol en el sistema de salud. Entonces, y hay otras muchas iniciativas que necesitamos activar y que tenemos que seguir unidos para poderlo lograr. Yo llamo y convoco a los empresarios a que nos unamos, sigamos unidos para lograr que Cartagena se reactive muy rápidamente. Solo para cerrar esa pregunta, decirte que desde Esentia estamos apoyando a los restaurantes para diseñar mecanismos de separación o de distanciamiento social con materiales hechos con nuestras resinas, y estamos botándole innovación, creatividad, suponiendo al servicio de la ciudad las capacidades intangibles que tenemos y que nuestra gente tiene para ayudar a reactivar rápidamente la economía de la ciudad. Muchas gracias, Jessica, por tus comentarios y por esa invitación, ¿cierto?, a unirnos para sacar adelante nuestra ciudad. Hay muchos sectores que todavía no se han podido activar, y precisamente mis últimas dos preguntas para cada una de ustedes, vamos a hacerlas en orden, así como fueron contestando primero Alejandra, Lina, y luego Jessica, es: ¿cuál consideran que ha sido el mayor aprendizaje de las empresas durante esta pandemia? Empezamos por Alejandra. Gracias, David. Bueno, creo que esta coyuntura nos deja algo interesante y yo creo que va a ser el énfasis en la sostenibilidad social. Ya varios estudios, digamos, han señalado o han generado la alerta del riesgo de que la pobreza regrese a cifras previas a la cumbre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estamos hablando de la década de los 90. Familias que ya habían logrado superar extrema pobreza pueden estar, digamos, en riesgo de regresar a ella, y eso es demasiado grave. Cada vez, digamos, las empresas han ido adquiriendo un papel protagonista como agentes de contribución social. De hecho, les he mencionado varias veces, digamos, las mediciones de Merco. Merco recientemente señala que más del 62% de las empresas considera que este es uno de los frentes que desarrollarán la estrategia de respuesta corporativa ante la crisis. O sea, eso fue
recién empezó la pandemia, fue una de las decisiones que era clara para las empresas. El impacto de lo social ya es reconocido, digamos, como uno de los aspectos más relevantes por los responsables de comunicaciones de las grandes empresas. Entonces creo que eso es algo que nos deja esta calentura, el énfasis en la sostenibilidad social. Sin embargo, este panorama o lo que hemos vivido también nos empieza a desafiar y allí Lina mencionaba en el arranque algunos apuntes que pues yo también tenía aquí como para señalar, y es el riesgo a dejar de lado algunos temas que ya mostraban grandes avances en responsabilidad social empresarial y que con la crisis pues han pasado a un segundo o un tercer plano. Los temas medioambientales y temas como de equidad de género, más cuando estamos en una situación en donde el empleo ha sido uno de los grandes perdedores. Y el otro tema tiene que ver, digamos, pues el otro reto, por así o desafío, tiene que ser que estas nuevas iniciativas o este nuevo enfoque pues nos ayuden a acercarnos un poco más hacia un capitalismo realmente consciente, que yo creo que ya ese camino ya lo empezaron a caminar muchos. Y creo que el reto aquí es que esa visión permanezca en el core del negocio, no únicamente como una respuesta a la crisis, sino definitivamente se instale en la nueva forma de ver, digamos, las estrategias de responsabilidad social empresarial. Claramente, las empresas que venían trabajando estratégicamente la responsabilidad social empresarial, pues han mantenido una continuidad durante la pandemia y han desarrollado una política coherente. Ejemplos los tenemos aquí claros, como los que ha mencionado, digamos, Esentia. Y por supuesto eso significa en sí mismo un mayor reconocimiento frente a aquellas empresas que de alguna manera han sido reactivas o digamos la situación ha sido manejada un poco más como oportunismo que como una auténtica reacción alineada a una visión estratégica de contribución social. En el entendido pues de la sostenibilidad social, pues también aceptar que no todo tiene certeza. Esto ya sí se sale un poco más de lo académico para mí, pero yo sí creo que hay algo que esta pandemia nos deja, y es que no todo tiene certeza. En lo social, yo recuerdo cuando una entidad que nos apoyó cuando diseñamos el modelo de intervención social de la Fundación hace muchísimos años y que lo retomamos hace 7 años y veíamos que aún estaba vigente, siempre decía que en lo social la gente está lista cuando está lista. y eso cuesta entenderlo. La gente no es un proyecto de ingeniería. Esta pandemia, digamos, nos mueve muchos paradigmas, los términos, lo que se puede y lo que no, la reconversión, la renuncia a la forma habitual de hacerlo y aceptar como ciertas algunas situaciones que incluso no las tenemos tan claras. El punto, yo creo que en medio de esta circunstancia es moverse, no quedarse detenido. Como dice el Papa Francisco, no es suficiente con dar el primer paso, sino que hay que seguir caminando y en el camino ir encontrando las respuestas. En el contexto corporativo esto es durísimo. Digo durísimo porque es difícil de aceptar en el mundo de los cronogramas, en el mundo del presupuesto, de las actividades, de lo responsable, del indicador, del entregable, del plazo, de los hitos, de los informes, etc. Hemos ido sacrificando un poco la autonomía y la innovación por seguridades y productos estándares para garantizar cumplimiento y creo que ahí nos ha jugado algo en contra y tiene que ver la desconfianza de que las cosas puedan pasar y documentarse. Esta pandemia nos demuestra que no tenemos nada controlado y que el recomponerse en la marcha es una nueva habilidad que debemos instalar para reaccionar oportunamente y de manera eficiente, así como la confianza se convirtió en un factor acelerador de impactos. Eso creo que es lo que nos deja poderosamente esta pandemia. Gracias, Alejandra, por tu opinión y por tu invitación a dar esos pasos, ¿cierto? Ir caminando poco a poco. Tenemos que irlo construyendo, ¿no? No todo está dicho. Lina, cuéntanos tu opinión. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis dos grandiosas compañeras, pero creo que para ser diferenciadora me voy a enfocar en 3 puntos.
Lo primero era que nosotros desde hace un año veníamos hablando, bueno, desde hace un año, año y medio, incluso mucho más, del tema de la cuarta revolución industrial. Eso que era, que lo veíamos como el futuro, que no sé qué. La pandemia lo que hizo fue acelerar todos los procesos y puso en evidencia todo el tema de inclusión digital y todo lo demás, lo cual son unos desafíos bastante grandes. Incorporar todo el tema de componente tecnológico, eso han sido unos retos bastante interesantes. Entonces, ahí sería como el primer aprendizaje de las empresas, el tema de poder incorporar toda esa parte y que muy posiblemente ha hecho que las empresas definitivamente tengan que cambiar el paradigma de cómo venían acostumbrados a hacer las cosas, lo cual trae unas nuevas formas de ver el trabajo, formas de organización y todo lo demás. La segunda parte tiene que ver con el tema de la innovación y ya lo tocó Alejandra, y es que la capacidad de innovar en este momento tan disruptivo es supremamente interesante. Detectar oportunidades de negocio donde no la hay, atreverse a emprender. Entonces, eso también ha sido una de las cosas que yo he visto bastante interesantes de aprendizaje de las propias empresas. Tanto es así que de un momento a otro, por ejemplo, sectores como bebidas y sectores cosméticos nunca habían contemplado en su vida hacer una línea de negocio que tuviera que ser con alcohol antibacterial, geles antibacteriales o alcoholes sanitizantes, y lo hicieron. Es decir, así como el sector textil nunca se imaginó que iba a hacer mascarillas o ese tipo de uniformes protectores, y lo hicieron. Entonces, ese es el segundo aspecto que resalto de aprendizaje de las empresas, el tema de innovación. Y el tercero, que me parece también igual de importante, que ya veníamos hablándolo desde hace rato con temas legales y todo lo demás, y era el tema de riesgos laborales. Se puso de manifiesto la importancia, algunas empresas, como te digo, ya venían trabajando estos aspectos y todo esto sumado al tema legal, pero se han dado cuenta la importancia que tiene la gestión integral de riesgos laborales, no solamente visto desde solamente la salud y seguridad en el trabajo, sino también desde la psicología del trabajo, es decir, pensar en los aspectos de salud mental, estrés que tienen los trabajadores, el tema de poder cambiar la cultura de la organización para cambiar a estas nuevas formas de trabajo, lo cual eso implica bastantes retos para las empresas, lo cual me parece que tenemos bastantes retos por trabajar dentro de las propias compañías, pero también desde la academia, desde los diferentes sectores, y que definitivamente necesitamos ahorita muchísima colaboración por parte de todos los actores. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Jessica, que este es el momento, o sea, de verdad, para jalonar todos los esfuerzos que nosotros tenemos, por ejemplo, desde ciudad, para poder aportar al cambio que necesita Cartagena. Las capacidades las hay. Lo que se necesita es voluntad para poder cambiar esta realidad que tenemos actualmente. Muchas gracias, Lina, por tu opinión. Jessica, cuéntanos. Bueno, yo igual también tengo 3 puntos muy rápidos que les voy a compartir. Por un lado, creo que el concepto de la corresponsabilidad, ¿no? Yo creo que se redefinió la corresponsabilidad y se redefinió desde un ángulo muchísimo más activo y muchísimo más dinámico. La capacidad de la generación de alianzas y de ser disruptivos y salir de la zona de confort para poder hacerle frente a la demanda del momento. La otra es la capacidad que tienen, que hoy en día ya tenemos muchas de las compañías para redireccionar las naves y decir toda la flota se va para este otro lugar, punto. No, eso fue una cosa de un día para otro y fue un reto que nos hizo ver que la burocracia y los sistemas y los procesos y todo lo demás se puede replantear muy rápidamente de acuerdo con las exigencias del momento, y me parece que con eso las empresas están saliendo súper fortalecidas. Y entre otras cosas, pues también ha llevado también, y aquí quiero yo hacer una propaganda política no pagada, y es que también es el fortalecimiento de las relaciones con el sector social, y en este caso Trazo, porque todas esas iniciativas, por ejemplo, que nosotros quisimos apalancar, necesitaban un operador, necesitaban un experto que ayudara a que eso se convirtiera en una realidad, y encontramos en Trazo esa capacidad tan fuerte de responder muy rápidamente y de habilitar los recursos que se necesitaban para llegar a todos los lugares donde teníamos que llegar nosotros con la prontitud y la pertinencia que se necesitaba. Entonces creo que
hay un fortalecimiento no solo de las empresas, un fortalecimiento del ecosistema, que creo que es una cosa que tenemos que cuidar mucho, porque corremos el riesgo de que pasada la gran crisis involucionemos, ¿no? Y no podemos correr ese riesgo. Yo creo que el reto muy grande que hay ahora es cómo logramos blindar esas nuevas capacidades, esas nuevas relaciones, esos nuevos horizontes, esos nuevos lenguajes con los que estamos hablándonos hoy en día, protegerlos y fortalecerlos a futuro, porque hemos hecho un doctorado, yo creo todos, en responsabilidad social y en pertinencia social, que creo que eso ha sido el gran aprendizaje. Es el momento para agradecer a Trazo y a Alejandra y a todo el equipo por todo lo que han hecho por Vicentia para lograr que nuestras comunidades se hayan visto favorecidas. Gracias, Jessica. Las palabras de Jessica me hicieron recordar muchas cosas. A veces uno desde la academia le enseñan de que siempre tienes que tener la idea, madurarla y establecer el proceso, el procedimiento, la etapa. O sea, a veces ir decantando las cosas. Esto que nos ha pasado, que es coyuntural, hizo que pensáramos de una manera veloz y, como decía Lina, la cuarta revolución industrial y todas esas otras cosas, muchas cosas que teníamos en el papel como teoría, tocó ponerlas en práctica, pero de manera veloz. Y muchas veces sin tener el conocimiento teórico, nos tocó hacer ese salto al vacío para poder lograr ese objetivo que nos habíamos trazado. Entonces, fíjense que la coyuntura nos ha llevado a trazar un nuevo rumbo, y ciertamente las empresas que lo están haciendo sienten que están caminando con pasos firmes, y eso da alegría verlo, a pesar de que en todas estas cosas a veces se pintan escenarios que son poco optimistas. Hoy estamos viendo que cosas sí han surgido desde la base como elementos positivos para desarrollar esos cambios sociales que necesitamos. Vamos a finalizar con una pregunta que nos hacen desde nuestro Facebook Live. La pregunta es para cualquiera de nuestros panelistas que quieran responderla. La hace Sandra Velasco Garcés. Sandra nos pregunta: ¿qué se tiene pensado desde la empresa privada para los próximos años en temas de inversión social? ¿Las líneas de intervención van a ser renovadas? Pueden contestarla varias, o sea, si quiera hacer la respuesta a la pregunta. Si te parece, David, Adelante. Ese es un reto, Sandra, importantísimo, porque nos ha puesto a pensar muy rápidamente. Digamos, el equipo de sostenibilidad y responsabilidad corporativa de Vicentia, por ejemplo, está sentado frente al papel y al escritorio y reunidos desde hace 2 meses. Estamos pensando cómo vamos a redireccionar la estrategia de responsabilidad corporativa para darle la prioridad a los temas que sean más relevantes de acuerdo con las necesidades de nuestros grupos de interés, ¿no? Tenemos que entrar a conversar muy rápidamente con todas las comunidades, entender cuáles son sus necesidades actuales que han cambiado, porque había comunidades que estaban relativamente bien, y entonces tú decías, bueno, ellos vamos a dejarlos ahí, y más bien me concentro en estos otros, y resulta que esa comunidad que estaba bien ahora está muy mal porque vivía del turismo, por ejemplo, y se cayó el turismo. Entonces, estamos diseñando mecanismos de interlocución con las comunidades para entender cuál es su nueva realidad y poder redefinir las prioridades de acuerdo con eso. Es así, y creo que todas las empresas deberían estar haciendo ese mismo ejercicio en este momento. Listo. Voy a hacerles una última pregunta, y precisamente conectándolo con algo que mencionaba Jessica, y es precisamente cómo ven ustedes el futuro de aquellos sectores económicos de nuestra ciudad que aún no han podido reactivar sus actividades en firme, como lo es el turismo. ¿Qué pasa con esos sectores? ¿Cómo ven ustedes ese panorama? ¿Y cómo piensan que socialmente podemos nosotros contribuir a que esa activación sea lo más coherente y lo más pronto posible, de acuerdo a lo que se encuentra en el panorama hoy local y a nivel nacional? No sé. Puede participar. No sé, Lina, ¿qué piensas desde la academia? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el tema turismo, por ejemplo?
Es que hay muchas oportunidades. Lo que hay es que dejar los individualismos, ¿vale? Yo pienso que el turismo, por ejemplo, la forma como nos debemos vender al exterior, incluso al interior, tiene que ser como un todo, como toda una Cartagena. Yo creo que esa va a ser la única forma que el turismo salga adelante. Y no simplemente pensar yo desde mi, no sé, desde mi hotel o desde mi restaurante, sino que realmente, y ahorita le están dando las oportunidades, por lo menos en los temas de planes pilotos. Cartagena tendría que ir con una propuesta arrolladora, ambiciosa, pero vendiéndose como una Cartagena, ¿no? Como un todo, ¿vale? Y eso implica involucrar con empresas, involucrar a gremios, involucrar a la academia, para que como cada uno haga su aporte desde sus capacidades y logramos poner en marcha, porque además están las condiciones dadas para poder hacerlo. Eso también significa que el turismo tiene que pensar también desde otra perspectiva, porque entonces vamos a seguir pensando que todo va a ser como antes y no va a ser igual. Entonces, estábamos acostumbrados a depender solamente del turista internacional. Oye, hay que reinventarse. ¿Por qué no pensar en el turista local? Porque sí, muy seguramente dentro de los próximos meses o el próximo mes, ¿por qué no ofrecemos, no sé, en los hoteles pasadías para los turistas locales? Y así activamos y no dependemos solamente de los extranjeros. Pensar en lo que se está haciendo a nivel internacional y algunas prácticas y proyectos pilotos a nivel internacional que se han hecho, por ejemplo, con el tema de playas. Ayer, por ejemplo, veía en Twitter, perdón, un concierto armado como si fueran mini palcos. Oye, eso también se está haciendo en muchas playas en Europa. Entonces, nosotros, ¿por qué no podemos hacer algo acá? Y a mí se me ocurría, pensándolo en eso, Esentia es muy bueno, por ejemplo, en el tema ha sido muy bueno en el tema de donaciones, por ejemplo, en el tema de plástico, de esa serie de cuestiones de ciudad. Y fíjate que Jessica lo dijo, ¿cómo podemos jalonar? Entonces, aquí es una cuestión de voluntad. El sector turismo no va a ser, no va a cambiar la realidad si no se trabaja conjuntamente. O sea, es necesaria la voluntad de trabajo conjunto y ahí todos tienen definitivamente que aportar y cambiar esa visión también de lo que es el turismo, ir, por ejemplo, en el tema de turismo cultural. También leía en Twitter activar, por ejemplo, el tema de los distritos culturales de la ciudad. Hay que vender Cartagena de una manera diferente, porque es que eso también es agregarle valor a la persona que nos va a venir a visitar. En estos momentos todo el mundo está en la misma situación. Imagínate los países que también dependen del turismo. Entonces, ¿cómo atraemos a toda esa gente? Tenemos que ofrecerles algo diferente. Entonces, y poner en valor todos los temas culturales de la región. Creo que por ahí sería el tema del turismo, ya que lo preguntas. Muchas gracias, Lina, por tu opinión. Bien, vamos a dar la conclusión a este panel de acciones sociales, empresariales y pandemia. Yo voy a hacer un breve resumen de unos elementos que considero claves que ustedes nos han mencionado en la tarde de hoy. Han mencionado mucho el tema de las acciones colectivas, la cadena de valor, interacción de las empresas, trabajar por recuperación de la ciudad, trabajar por la capacidad instalada, el tema del componente tecnológico, el tema de sostenibilidad, como elementos comunes que han ayudado precisamente en la gestión de la responsabilidad social empresarial. Desde Trazo queremos agradecerles a todos ustedes por la participación en la tarde de hoy de este evento de acciones sociales empresariales y la pandemia. Estamos muy complacidos por haber participado con nosotros, a todos los que se conectaron a través de Facebook Live, a nuestras panelistas, a Jessica, a Lina y a Alejandra, por haber participado de este evento que considero que ha estado muy grande en aportes, de verdad, en conocimiento de experiencias. Estas cosas a veces no salen en las noticias, todas las cosas que a veces mencionamos y que están ahí en la experiencia de las organizaciones, de las empresas, de la academia, y que a veces si se publica un artículo salen, pero si no tenemos el tiempo para debatirlas, conocerlas, pudiéramos ir generando ese compartir de conocimientos que nos ayude a tener mejores experiencias, digamos, por esas lecciones aprendidas de cada una de las organizaciones. Para todos ustedes y todas las personas que se han conectado a través de nuestro Facebook Live, les agradecemos por su participación y los invitamos a que estén pendientes a través de nuestras redes sociales para nuestro próximo Trazo en Vivo. Muchas gracias por su participación a Jessica, a Lina y a Alejandra
y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Feliz tarde para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.